Amado Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos en esta mañana ante tu presencia con gozo, con alegría, con regocijo, sabiendo que tú estás con nosotros en todo tiempo, Señor, en todo lugar, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y en esta hora queremos presentarnos ante tu presencia para escuchar tu palabra, para escuchar las oraciones, para rogar también los unos por los otros, y para que podamos estar unidos por estos medios de comunicación a través del internet, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, creyendo lo mismo, Señor, de que tú estás con nosotros para favorecernos en todas las cosas, Señor, conforme a tu voluntad y a tus propósitos. Por eso te doy las gracias por cada hermano, hermana, joven, jovencita que está comunicado por estos medios. Te damos la gracia también por cada uno de nuestros hermanos que tienen el interés, Señor, de compartir este tiempo juntos como iglesia para alabarte, glorificarte, escuchar tu palabra, clamar por las peticiones, Señor, y darte las gracias por lo que tú nos has respondido. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre, bendice tu palabra, Señor, porque es espíritu y es vida para nuestras vidas, y que esta pueda ser refrigerio para muchos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Yo creo que la salud física es importante. Mantener el cuerpo en buenas condiciones es fundamental, no solo para el bienestar personal, sino que para tener seguridad, para tener confianza, ¿ya? Y para también tener un mejor rendimiento en el mundo que nos rodea. La salud es importante. Yo no sé cuánto estar contento de tener buena salud, pero yo considero que es muy importante. Para nadie, amados hermanos, es un secreto que cuando estamos bien por dentro, también lo estamos por fuera. Y podemos ir más allá aún. No se trata de vernos bien, ¿no es cierto?, con una tenida bonita, ponernos algún traje hermoso. No se trata de eso, sino que se trata de estar sanos, porque yo puedo tener una tenida muy bonita, lucirme muy bien, pero resulta que puedo estar completamente enfermo por dentro, y eso no me va a servir de mucho, ¿ya? Y el cuerpo físico es ideal tenerlo sano. Y es por eso que nosotros debemos de cuidarnos, porque cuando estamos sanos, nuestras emociones y nuestra mente funcionan mucho mejor. Yo sé que hay muchas personas que no le importan esas cosas, dicen si me muero, no importa, total. Pero bueno, siempre lo digo y lo he repetido muchas veces, otra cosa es con guitarra. Cuando usted está sano y cuando usted dice esas cosas, es porque nunca ha estado enfermo a lo mejor, pero cuando viene la enfermedad por el descuido, por el maltrato del cuerpo, va a cambiar su pensamiento. La salud del cuerpo es importante, es una marca o una pauta de cómo nosotros nos estamos tratando a nosotros mismos. Y eso es un bienestar, cuando usted lo trata bien, para su salud corporal y para su salud mental. Entonces esto también lo vemos, ¿cierto? Estos principios también lo vemos en la Biblia. Me gustaría que abrieran sus Biblias, si ustedes tienen la Biblia a mano, en Efesios capítulo 4, ¿ya? Y el tema principal de esta epístola a los Efesios es los privilegios y las responsabilidades de la Iglesia, que reúne en Cristo a todos los redimidos del Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces vamos a ver esta exhortación que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Efeso para caminar en todas las circunstancias de la vida presente de una manera digna del sublime llamamiento que nos ha hecho el Señor. Para empezar se debe conservar la unidad del Espíritu. Yo creo que usted cree eso, ¿no es cierto? Y sobre una base que nos muestra el apóstol Pablo en esta epístola, claramente define que esta unidad comporta la diversidad de los dones y los ministerios de la iglesia. Entonces, en el capítulo 4, del versículo 4 en adelante, vamos a leer, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, en estos versículos iniciales de Efesios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo está enfatizando la unidad de la iglesia. Entonces, él nos exhorta, nos enseña y nos dice que el propósito de la iglesia y la responsabilidad que cada miembro debe tener para ella está basado en este fundamento, ¿ya? El fundamento de 7 veces para la unidad de la iglesia se describe aquí en Efesios 4, del versículo 4 al 6. Entonces la iglesia es una. Desgraciadamente nosotros la hemos dividido en muchas denominaciones, ¿ya? Y debido a diferentes pensamientos teológicos. Pero la iglesia es una, y yo muchas veces lo he dicho también y lo he enseñado, que detrás de la iglesia física visible está la iglesia invisible del Señor, la iglesia verdadera, la iglesia real, la iglesia de aquellos miembros que aman al Señor, entregan su vida por Él, siguen caminando, cualquiera sean las circunstancias que se presentan en la vida, siguen adelante y le dan gracias a Dios por cualquier circunstancia en que se enfrenten. Entonces la iglesia es una porque es un cuerpo, nos dice el apóstol Pablo, ¿ya? Es un espíritu, es una esperanza, es un Señor, es una fe, es un bautismo y es un Dios y Padre de todo. Entonces cuando nosotros leemos en Efesios 4, en los primeros 3 versículos, se hace hincapié de mantener y perseverar la unidad. Podemos leerlo, ¿no es cierto?, en el versículo 1 al 3 del capítulo 4 de Efesios. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces el apóstol Pablo dice: hagan todo lo posible, todo lo necesario, todo lo que sea conveniente para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces las características de la unidad de la iglesia son la humildad cristiana, el ser gentil, la paciencia y el soportarnos los unos a los otros. O también muchas veces nosotros saltamos estas cosas, ¿no es cierto? A veces nos salimos de estas cualidades que debemos de tener como cristianos. Perdón. Pero obviamente Pablo no quería que perdiéramos esta unidad, por la unidad del cuerpo de Cristo. Y por eso cuando nos reunimos así, a través del internet como iglesia, es lo mismo que estuviéramos físicamente reunidos. Inclusive puedo decirle que a lo mejor es más conveniente para nuestra vida espiritual muchas veces no vernos, porque hay personas que por las apariencias que tienen otras personas no les gustan y están en la iglesia. ¿Se da cuenta? Pero la unidad espiritual se puede mantener de cualquier forma, por medio de las comunicaciones. Usted cuando usted habla con su familia en Latinoamérica, ¿ya? O en Centroamérica o en Europa, donde sea, usted se está comunicando telefónicamente con ellos o por el WhatsApp. Los ve a través de los medios electrónicos, pero está unidos a ellos. ¿Se da cuenta? Porque la unidad no solamente existe en abrazarse. Le pongo otro ejemplo. Cuando yo oro por ustedes, yo no estoy físicamente con ustedes orando para mostrarme que oro lindo o que oro tan bien o que soy un demagogo en la oración. No, oro por ustedes a puerta cerrada. ¿Se dan cuenta? Y me estoy comunicando con Dios para que los bendiga a ustedes y estoy unido espiritualmente con ustedes. Entonces, obviamente que Pablo no quería que perdiéramos esa unidad, porque muchas veces nosotros oramos los unos por los otros en la iglesia. Hermano, ¿podría orar por mí? Ya. Pero después que se va, ya no oramos más por ninguna. Ahora, vamos a empezar cuando dice un solo cuerpo, ¿ya?
La iglesia es un solo cuerpo, no es un montón de denominaciones, es un solo cuerpo. Nosotros, los seres humanos, hemos hecho un montón de denominaciones. Y es por eso que hay muchas personas que son reacias a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque dicen, no, pero ¿cómo? Si este dice esto, si este dice este otro, si esto dice acá, si esto dice acá. Entonces, hemos dividido el cuerpo de Cristo, lo hemos mutilado en muchas formas. Y justamente con alguien conversaba y yo le decía que la iglesia no puede ser como los equipos de fútbol, los equipos de rugby, que todos nos ponemos una camiseta diferente. No puede ser eso. La iglesia no puede tener policefalia. ¿Qué es lo que sería policefalia? Es la condición de poseer más de una cabeza. ¿Te das cuenta? El término se deriva de las palabras poli, que significa muchas. Así también el cuerpo de Cristo no puede ser un montón de cuerpos, porque seríamos fenómenos. Pablo ya ha discutido de la obra de nuestro Señor. Él vino para eliminar todas las barreras y los conflictos que habían entre los creyentes judíos y gentiles en Cristo, y había convertido a ambos en un grupo. Y por eso vemos ahí a Pablo, a Pedro y a todos estos creyentes que eran judíos y otros gentiles. Y la palabra del Señor dice, hizo esto para crear en sí mismo un hombre nuevo de cada dos, haciendo así la paz y para reconciliar a ambos en un solo, como dice en su Biblia, en un solo cuerpo, con Dios a través de la cruz, por la cual la hostilidad ha sido ya separada, terminada. Eso lo puede leer en Efesios 2. Entonces Jesús logró a través de su sacrificio expiatorio esto. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿cierto? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, la hostilidad es una cualidad de ser hostil, de ser, podríamos decir, complicado. Y eso indica una actitud provocativa, una actitud contraria, que muchas veces se genera sin motivo, ¿ya? Y eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia. Se generan problemas provocativas y contrarias a lo que Dios ha querido hacer con cada uno de nosotros. Y existen distintas formas de hostilidad, como ser a los niños siempre los padres le preguntan cómo te fue hoy día. Es que en la escuela este muchacho me hace bullying, ¿ya? Me maltrata, o el profesor me trató mal, ¿cierto? Los adultos muchas veces sufren el abuso de sus parejas. Vemos que hay un gran maltrato en el medio ambiente familiar. Y se le puede echar la culpa a muchas cosas. El estrés, la pandemia, que el alcoholismo, pero no hay excusas para eso. Muchas veces los trabajadores que enfrentan ocasos en el ambiente laboral, nuestro hermano José lo ha contado muchas veces, uno mismo. A mí me decían Moisés, me pasaban un palo blanco y se burlaban de mí, pero cuando usted está en Cristo Jesús y cuando usted sabe quién es, de dónde viene y a dónde va, no le entran balas. Si nosotros vemos en la vida de los extranjeros, hay discriminación a través de toda la tierra. Son víctimas comunes de hostilidad en distintos grupos sociales. Entonces también la hostilidad se hace presente en medio de las religiones. Leía un caso de una mujer que fue a una iglesia con su familia y el pastor la ayudó, le ayudaron con la alimentación, le ayudaron con consejería matrimonial, le ayudaron con la guianza a los hijos, la guiaron con todo, y de la noche a la mañana esa mujer decidió irse de la iglesia porque ya no le gustaba el pastor y cosas por el estilo. Y cuando un día pasa por la casa del pastor, el pastor la saluda y ella sabe lo que dice.
hijo del diablo, te reprendo. Entonces usted dice, aló, ¿y qué más se le puede dar a esta gente? Hay que reconocer que hay personas que son cristianas dentro de la iglesia y hay otras personas que no son cristianas dentro de la iglesia. Pero en sí la iglesia debería ser un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo, un organismo en crecimiento a través de la vida espiritual que debamos llevar. Así que dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Efesios, versículo 19 al 21, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se da cuenta? La iglesia es un edificio, un templo, una morada, formada por cuerpo físico y por una vida espiritual que son los miembros de esa iglesia. ¿Por qué? Porque todos los verdaderos creyentes están en Cristo Jesús. Y cuando estamos en Cristo Jesús, estamos unidos en el cuerpo espiritual de Cristo. Ahora sabemos que el cuerpo es la iglesia, ¿no es cierto? Y eso lo pueden encontrar también en Efesios capítulo 1, versículo 23. Dice, ahora la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces la iglesia es su cuerpo y Él llena su iglesia. ¿Cómo la llena? Con su presencia y su poder. Y eso es lo que debemos estar preocupados cada uno de nosotros, que el Señor nos llene de su presencia. Y cuando el Señor nos llena de su presencia, no va a haber hostilidad, no va a haber conflicto, no va a haber habladurías, no va a haber rechazo, sino que vamos a ver a las personas con los ojos de Cristo, con el amor de Cristo, con los pensamientos de Cristo. Entonces, cuando Pablo, nosotros si comparamos las dos cartas a los Colosenses y a los Efesios, vemos que Pablo hace hincapié de la misma cosa, dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, o sea, de la iglesia. Como decía anteriormente, no podemos tener dos cabezas, pero eso ha pasado muchas veces con la iglesia evangélica, que ahora tienen dos cabezas. El pastor pasa a ser el centro de la iglesia y pareciera que fuera el representante de la iglesia en la tierra. Entonces esa iglesia es policefálica, o sea, tiene dos cabezas. Tienen a Cristo y tienen al pastor como la cabeza. Pero no, existe una sola cabeza. ¿Usted cree que existe una sola cabeza? Claro. Y esa cabeza es Cristo. Cristo es un organismo en crecimiento, el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? La Escritura lo menciona como templo, como edificio, como morada de Dios. Pero nosotros somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios por el Espíritu. Entonces, hablando en lo humano, en lo físico, su cuerpo no puede funcionar sin su cabeza. No puede funcionar sin su cabeza. Si le cortan la cabeza a usted, su cuerpo no puede funcionar. Si le eliminan la cabeza ya, su cuerpo está muerto. No se mueve, no respira, no habla, no mira, no avanza, no responde. Así también la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Sin Él ya estamos muertos, sin espíritu, sin vida, sin discernimiento. No servimos espiritualmente para nada. Cristo es inseparable. Se predica por la radio, se predica por el internet, se predica a través de la Biblia, se predican los mensajes que se dan en las iglesias. La iglesia no puede vivir sin Cristo y salir triunfante espiritualmente. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, leemos este pasaje bíblico. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras
que tienen nombre de que vives y estás muerto. ¿A quién le escribió esto? ¿Se lo habrá escrito alguna persona no creyente? ¿Se lo habrá escrito al aire? No, se lo escribió a una iglesia que estaba en Sardis. Sardis era la capital de Lod o Lida, ¿ya? Una ciudad. Entonces, este cumplimiento de la oración de Jesús, justo antes de ir a la cruz, oró para que los creyentes de todas partes del mundo, incluyéndonos a ti y a mí, estuviéramos en la unidad del Espíritu. Él oró en esa unidad. Dice en Juan capítulo 17 del versículo 21 al 23, para que todos sean uno. Y esto es muy importante. Y esto a mí realmente de repente ¿cómo podría decirle? Me causa extrañeza que hayan tantas iglesias. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17, versículo 21 al 23. Entonces, el Señor Jesús oró por la unidad de la iglesia. Y la unidad de la iglesia, déjeme decirle que solamente se logra a través de Dios, del Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no tenemos comunión con Dios, no creemos en el Hijo unigénito y no consideramos el Espíritu Santo, déjeme decirle que estamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. No estamos en la unidad de la iglesia, no tenemos conciencia de la vida espiritual y estamos en error. Cuando nosotros vemos en Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5, Pablo está reflexionando sobre los muchos miembros del cuerpo único y cómo sus dones deben ser usados dentro del cuerpo de la iglesia. Este es otro problema que hay. Hay algunos que creen en los dones espirituales, otros creen a media en los dones espirituales y otros no creen en los dones espirituales. Entonces tendríamos que sacarle la hoja a la Biblia en la cual la palabra de Dios nos menciona estos dones espirituales. Ahora, ¿por qué se ha dividido muchas veces las denominaciones? Por esas cosas. Leamos. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros cumplen la misma función, y esta es la parte importante, ¿no es cierto? Lo voy a leer de nuevo. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros cumplen la misma función, o sea, sus piernas no cumplen la misma función de sus manos. ¿Se da cuenta? Sus brazos no cumplen la misma función tampoco que su hombro. Cada uno tiene una función que cumplir. Así nosotros, que somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo e individualmente somos miembros que nos pertenecemos unos a otros. Y aquí está la clave. El Espíritu Santo trajo esta unidad cuando nos colocó en el cuerpo del Señor, o sea, la iglesia. Él conoce los dones que ha elegido para nosotros, sabe las capacidades que tenemos para desarrollar esos dones. Y Él sabe cómo quiere que funcionemos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es por eso que dice, nosotros que somos muchos, somos un solo cuerpo. 1 Corintios 10, 17. Entonces, el apóstol Pablo se está refiriendo al cuerpo de Cristo que debe funcionar en unidad, en amor, en paciencia. Y también un poco más allá, Pablo continúa su discusión acerca de muchos miembros que sirven en un solo cuerpo, porque dice en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y sin embargo tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aunque muchos, son un solo cuerpo, así también lo es Cristo. Mire, le voy a poner una ilustración. Yo pertenezco o soy miembro del RSL Club, ¿ya? En el RSL Club hay bastantes miembros, muchos miembros. Algunos de ellos yo no los conozco, pero
el hecho de que yo no los conozca no dejan ser miembros del Arresel Club. Y cada uno de ellos tiene diferentes especialidades o dones o talentos, como quieras llamarle. Entonces, el énfasis en todos estos pasajes bíblicos que nos habla el apóstol Pablo es la unidad del cuerpo de Cristo. Somos muchos miembros y tenemos muchos dones, pero no todos son iguales, ¿ya? Porque somos como un cuerpo. Entonces Pablo usa esta ilustración del cuerpo humano como para que podamos entender nosotros cómo debe funcionar la iglesia en relación a la unidad y a los dones espirituales. Se da cuenta que cuando pasa algo en su cuerpo físico, ya supongamos le ocurre un stroke, ya usted queda dañado con la mitad del cuerpo, ¿qué le pasa? No puede funcionar esa parte. Entonces por eso es importante mantener el cuerpo sano, funcionando bien, y de la misma forma el cuerpo no puede, como iglesia, funcionar bien si hay una parte dañada. Debemos de estar en una unidad espiritual que solamente la puede dar el Señor. ¿Pero cómo la da el Señor? Teniendo comunión con Él. Podemos ver un ejemplo también en la Biblia. Hubo muchos problemas en la iglesia de Corinto. Entonces, Pablo empieza a hablar de que no hayan divisiones en el cuerpo de Cristo, sino que todos se cuiden unos a otros, ¿ya? Que los dones no se conviertan en una distracción en el cuerpo, que no quieran sobresalir las personas porque tienen un don espiritual que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, miembros los unos de los otros en forma particular. Y dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen dones de lengua. ¿Son todos apóstoles? Pregunta el apóstol. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Se da cuenta? Y pareciera que a nosotros como iglesia, y es por eso que yo muchas veces estoy en contra de las denominaciones, porque muchas veces pareciera que todos tienen que ser cortados por una misma regla. Todos tienen que hablar en lengua. Si usted no habla en lengua, no es pentecostal. Si usted habla en lengua, usted no es bautista. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Ahora me han dicho muchas veces, no, es que el don de lengua está al final. Bueno, entonces, ¿para qué se escribió si nosotros... Entonces, Génesis es mayor que Apocalipsis, porque se escribió... Apocalipsis es menor que Génesis porque se escribió al final. No, toda la Biblia es toda la Biblia o no es nada para usted. Entonces, solo el Espíritu Santo puede producir esta unidad en el cuerpo de Cristo. Y por eso nosotros debemos de orar los unos por los otros, de pedirle a Dios que nos ayude, de querer salir adelante. Este cuerpo y esta unidad dentro de cada uno de nosotros. El cuerpo de Cristo no es una organización de muchas iglesias o denominaciones. Es una unidad del Espíritu Santo, la cual pueden disfrutar los verdaderos creyentes unidos en un mismo vínculo común, que es la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que nosotros trabajar por la unidad de la iglesia, porque somos un cuerpo y solo existe una cabeza, que es Cristo Jesús, y que es sostenida a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice, en 1 Corintios 12:13 dice, porque en un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Todos fuimos hechos para beber del mismo espíritu. Él ha puesto en todos nosotros esa vitalidad espiritual a través de su Santo Espíritu. Somos hechos miembros del cuerpo del cual Cristo es la cabeza viviente y no hay otra. Y es por eso que el Espíritu Santo nos puede regenerar, nos adopta, nos une. El Espíritu Santo mora en todos los creyentes en Cristo Jesús. Y muchas veces uno se encuentra con personas y dice, ¿tienes el mismo Espíritu Santo tú que la otra iglesia de allá? ¿Cómo puedes preguntar esas cosas? Y es porque hay una confusión total debido a todas estas denominaciones,
a toda esta iglesia, a todas estas sectas. Es como preguntarle a uno, ¿has nacido de nuevo? ¿Aló? ¿Y realmente conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal? Es imposible, hermano, es imposible que una persona que está en Cristo Jesús no tenga el Espíritu Santo de Dios morando en él. ¿Por qué? Porque Romanos 8 lo dice, ¿no es cierto? Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, esta persona no le pertenece, realmente no es de él. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir a todo esto? Que además, si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en ti y en mí, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también hará que tu cuerpo mortal viva a través de su Espíritu que vive en ti. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios, el cual vive en vosotros? Entonces vemos que hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu, no hay otro. Así que no se extrañe que el apóstol Pablo amoneste a la iglesia a ser cuidadosa con la forma en que vivimos. Debemos de vigilar nuestra actitud, nuestro comportamiento. Debemos de dejar de lado todo tipo de ira, amargura, peleas, contiendas, disensiones. ¿Por qué? Porque esta no es acción espiritual. Estas acciones más bien afligen al Espíritu Santo de Dios. Debemos de promover la unidad de la iglesia. Debemos de amarnos los unos a los otros. Y este 2022 que se nos viene encima, pidámosle a Dios que realmente andemos en el Espíritu Santo, guiado por Él. Es muy trágico para los cristianos que actúan como si el Espíritu Santo no existiera. Sus almas vienen a ser como la de los incrédulos. Por lo tanto, tengamos cuidado, vivamos nuestras vidas y asegurémonos que somos realmente el cuerpo de Cristo y que realmente el Espíritu Santo mora en nosotros. Debemos de estar bajo el control del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios hace su obra en ti y en mí a través de su Santo Espíritu. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida para nuestras vidas. Creemos que tú eres el único que puede mantener esta unidad dentro del cuerpo de Cristo, porque a través de tu presencia, Señor, tú puedes hacer grandes cosas. No importa dónde estemos. Algunos estaban muy lejos, pero aún leían tu palabra y se llenaban de tu presencia, creyendo, Señor, de que tú, donde están los hermanos juntos y en armonía, allí Dios envía bendición y vida eterna. Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos oyentes. Bendice también a nuestros familiares a través de tu presencia divina. Aquellos que todavía no te conocen, háblale, Señor, a su corazón para que sus almas puedan ser redimidas por el sacrificio eterno de nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz y ellos pueden arrepentirse de sus pecados, recibir el perdón, salvación y eternidad a través de ese sacrificio que Dios pagó para que podamos entrar seguros a tu presencia en el día de nuestra partida. Gracias, amado Dios. Oramos también por aquellos que están enfermos, hermanos en la fe, familiares, amigos. Te rogamos, Señor, tengas tu misericordia de ellos, de los que están en los hospitales, y que a través de este tiempo que estamos con esta pandemia que aún continúa, Señor, nosotros seguimos confiando en ti, que tú estarás con nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. En el nombre de Cristo Jesús oramos, y la iglesia dice, amén.